Me atrevo a decir que es un ejercicio talentoso, un ejercicio brillante, que orquesta la dirección de fotografía, el guión, la puesta en escena en general, la dirección actoral, la producción, y como anticipaba en su presentación, esto nos ha llevado a estar nominadas a cinco Goyas, ¿verdad? El montaje es el que se me olvidaba antes, ¿verdad usted? Bien, pues arrancamos este coloquio. Guillermo, ¿qué nos lleva a Cañada Real? Nos lleva al azar, nos lleva, no sé si existe el destino, pero nos lleva al destino también. Nos lleva el caos, ¿no? O sea, esta cosa que hay en la vida, ¿no? Que una cosa te lleva a la otra y, bueno, pues dentro de ese caos tú eliges cuál es el camino, ¿no? Lo vas eligiendo a través de instintos y de decisiones que tomas, ¿no? Yo llegué a Cañada en el 2014 porque estaba haciendo otra peli. Estaba haciendo mi primera película, que era Frágil Equilibrio, que era un documental protagonizado por el aquel entonces presidente de Uruguay, José Mujica, que falleció el año pasado, un grandísimo humanista y un político trascendente, que marcó mi vida como cineasta, como persona también, ¿no? Era una conversación con él filmada, que luego pues conectaba con 3 historias en distintos sitios del planeta, que eran pues los migrantes subsaharianos que están a punto de cruzar en la valla de Melilla a Europa, luego los adictos al trabajo en Japón, los workaholic, los ejecutivos de cuello blanco en Tokio, completamente aprisionados, ¿no? Dentro de esta sociedad agresivamente neoliberal y capitalista. Y luego la tercera historia que había eran los afectados por la crisis inmobiliaria en España en 2008-2012, que, bueno, pues yo estaba siguiendo a varias familias en proceso de desahucio en el 2014, en verano, y acabé en Cañada. Y me impactó tantísimo ese lugar, un espacio tan fuera del tiempo, un lugar tan fuera del espacio y del tiempo, un lugar con una energía tremenda en la gente, una energía por ser vistas, por ser escuchadas tan grande, que desde el principio me atravesó, me cautivó, me conmovió. Y aparte, bueno, estaba a 15 minutos de mi casa, 20-25 minutos del centro de Madrid, y me parecía que era inaudito y que de alguna forma, bueno, y esto creo, se lo he escuchado decir a Guérin hablando de su película Historias del Buen Valle hace poco, y coincido absolutamente con él, ¿no? En el sentido de que a veces un barrio, un espacio, un entorno muy pequeño puede ser casi un reflejo de la sociedad misma, ¿no? Y de los problemas que hay en la sociedad, una heterotopía de lo que es el estado de las cosas, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que el cine es eso, es en cada película encontrar el universo, y yo creo que La Cañada me permitiría hablar del universo humano, ¿no? Y es un poco lo que me llevó. Muy bien. Elisa, compañera, pues hemos organizado esto juntas, ¿verdad? Tenías muchas ganas de que tus estudiantes vieran el trabajo de Guillermo. Sí, que hay algunos por aquí, Se tengo localizados. Pues te doy las gracias, Guillermo. También mucho gusto, porque llevamos semanas hablando, pero es la primera vez que nos vemos en persona. Hemos pensado sobre la película desde distintos enfoques. Y hemos pensado en La Cañada Real, en otra conversa desde la perspectiva de un proyecto social, ¿no? Porque más allá de una película es un proyecto social. Y lo último que hemos pensado es que más allá de una película, o en tu caso esta película es como un acto de reivindicación política. Entonces yo no sabía esta historia previa con Mujica y que te había llevado a La Cañada Real. Pero efectivamente el mero hecho para mí de que escojas un espacio tan vulnerable, un espacio social, urbano, dentro de la ciudad de Madrid, tan vulnerable, donde sabemos que hay droga, hay muchos desahucios, conviven mucha población marroquí, población gitana, que son los 2 grupos sociales en España que sufren de los mayores índices de discriminación. En un espacio que lleva más de 5 años con corte de luz, que son los sectores 5 y 6 de La Cañada Real, dentro de la ciudad de Madrid. Esta decisión se toma en plena pandemia, ¿no? Y ya van siendo 6 inviernos, con consecuencias sobre la población. Entonces,
creo que tu película les da dignidad, o sea, porque se podría caer en una mirada, ¿cómo decir?, triste, ¿no? Porque es que es una realidad dura, ¿no? Se podría caer en una mirada dura, un realismo violento, ¿no? Y yo creo que has abordado la realidad desde el realismo, pero añadiéndoles colores, literalmente, dando la cámara a los chicos para que pongan los filtros, y eso, digamos, ofrece dignidad, les da luz, les da voz y les da empoderamiento también, ¿no? Y que se vea La Cañada no solamente como un espacio donde se vende droga y por eso se ha cortado la luz, que es un poco la visión institucional, oficial, que justifica el corte de luz, ¿no? Sino desde la perspectiva de los niños, de las familias, de la convivencia intercultural y de cómo, digamos, determinadas decisiones políticas, que la comunicación política en la película no es directa, lo digo para mis estudiantes, sino que se percibe pues a través de los desahucios, la destrucción de las casas, el policía, el educador social, ¿no? Pero digamos que tiene mucho de política, pero tiene mucho de control social, pero lo pones a un segundo plano para dar la voz a los protagonistas más y al espacio más vulnerable, ¿no? Demostrando también que hay muchas redes de apoyo, mucha convivencia, mucha solidaridad, y para mí esto es, aparte de los colores, lo más bonito de la película, el abordar el realismo desde una perspectiva honesta y a su vez, digamos, positiva, ¿no? Que se vea la luz, ¿no? Que no tienen en la realidad por estos cortes que están siendo impuestos. Así que, pues, gracias por traernos tu universo aquí. Muchísimas gracias, Elisa. He de decir que tenéis una profe que vale oro. Los alumnos de Elisa y, bueno, por supuesto, los alumnos de Mar, si estáis aquí, ella fue mi profe favorita de esta universidad, con respeto a todo el mundo además, pero oye, cada uno tiene sus filias. Te he Sí. presentado, perdona, Guillermo, antes con un orgullo que yo creo que todos los que estaban en la sala lo han notado. Sí, Sí. Bueno, es que es recíproco. Es recíproco. Tú hablas de comunicación política y me interesa mucho hablar de eso hoy, ¿no, Elisa? Hay algo como, o sea, y hablas de realismo, hay una palabra que acuñaron los franceses para, bueno, cuando por ejemplo, la película La Talente de Jean Vigo, hablamos de realismo poético, ¿no? Hay quien habla de realismo, de naturalismo. Bueno, yo la verdad que ninguno de los dos términos me interesa tanto como el término de lo poético, porque para mí lo poético es lo que más me acerca a la realidad. Es decir, yo entiendo la realidad como un ente, algo que está ahí y que existe a través de nuestra percepción de ella, ¿no? Claro, hablo desde un punto de vista humano. Entonces a mí todo lo que sea un acercamiento poético al mundo tiene algo de extremadamente real y verídico, porque es el mío, porque es la manera en que yo tengo de verlo, que no significa que sea la verdad. Una diferencia es la realidad y otra es la verdad. Para mí el concepto de verdad con V mayúscula me interesa poco, porque considero que hay tantas verdades en esta sala como personas ahí sentadas, ¿no? Entonces, la única manera que yo entiendo de acercarnos a estos universos y realmente que el espectador se sienta, no se sienta dirigido, no se sienta, como instigado a tener un pensamiento, sino a ser libre de pensar y de sentir, es ofrecerle la poesía, porque a través de ella encontrará todas las polisemias que puede haber en un entorno, en una realidad, en un mundo, en un universo, en una película, en una obra de arte, y por tanto el poder construir la parte que falta, ¿no? Que es el todo. Es decir, una película es solo 1 hora y media o 2 de la vida, ¿no? El resto lo construye el espectador con su propia experiencia vital, ¿no? Y es cierto que creo que hay algo extremadamente político en eso. Es decir, en decidir primero a quién mirar. Hay algo político, es una decisión política. Luego, también es una decisión política el cómo acercarnos. Yo podría haber hecho un documental, oye, podría haber sido igual de político.
Pero me parecía mucho más político, en un lugar donde no hay cine, invitar a la comunidad a que hicieran una película junto a mí. Para ello, bueno, hubo un entrenamiento, por supuesto, mutuo. Yo les enseñaba lo que se supone que es la técnica de hacer cine. Ellos me enseñaron muchas cosas sobre la vida y sobre cómo hacer una película en ese sitio y no en otro, ¿no? Entonces, en ese mutuo aprendizaje, en esa conversación también creo que hay algo muy político. Porque en realidad lo que está sucediendo es que una comunidad que ha quedado al margen de todo, donde no hay cine, ni siquiera físico, es decir, nosotros cuando estrenamos la peli la llevamos allí y montamos un cine en un campo de fútbol. Y esta comunidad que ha quedado completamente al margen de todo, a través de esta película y de los 6 años en los que no solo en esta película, sino otras cosas que hemos hecho allí, como un cortometraje, unos talleres de cine, de repente se siente más cerca de esa sociedad que la discrimina. Entonces, bueno, lo que hay detrás de la cámara, de lo que hay detrás de la película, es todo eso, todo ese vínculo que se crea. Y lo que hay delante de la cámara, o sea, lo que hay en la película, es lo que consigue que estas personas que, de nuevo, han quedado al margen de todo y no ocupan espacio en la sociedad, de repente estén ocupando espacios de relevancia, espacios prime time, como La Revuelta, como la alfombra roja del Festival de Cannes, el festival de cine más importante del mundo, sin duda, sin cuestión, y a nivel nacional, la gala de los premios Goya. Es decir, ahora estamos con 5 nominaciones, pero incluso una de ellas es nominal a una persona de Cañada, y una persona de Cañada nominada a los Goya. Y en el cortometraje fue una persona de Cañada la que fue a recoger ese premio y habló frente a millones de espectadores en un momento importantísimo para el mundo de la cultura, ¿no? Son espacios que normalmente estas personas que habitan la película no ocupan. Entonces, bueno, ahí hay algo potente también a través de la película y, por supuesto, y sin duda alguna, el poder que tienen las imágenes de cambiar la realidad. No solo de cambiar las representaciones a las que están acostumbrados a tener, es decir, hay algo maquiavélico en la construcción de imágenes, que es que a veces nos creemos que somos lo que aparecemos en las imágenes. A veces nos creemos que somos las fotografías que tenemos cuando éramos pequeños o los vídeos que éramos cuando éramos pequeños. Son solo imágenes. Esas fotos y vídeos suelen estar hechas por nuestros familiares, por tanto están hechas con cariño. Pero hay veces que, al ser una comunidad vulnerable, vienen otros a filmarnos, vienen otros a contarnos y a ponernos en los periódicos y en los medios de comunicación, y esas imágenes se convierten en dañinas muchas veces, ¿no? Entonces, aquí hay, por un lado, un intento de representar de una forma poética y, por tanto, dignificante y consagradora a estas personas, y, por otro lado, ofrecerles una cosa que solo puede hacer el cine de ficción, que es ofrecerles realidades alternativas. Es decir, cuando a Bilal y a Tony les proponemos un diálogo, Víctor y yo, los co-guionistas, le estamos proponiendo en realidad un juego. Es decir, ¿qué pasaría si, en vez de decir lo que estás acostumbrado a decir, en vez de expresarte de esa forma, hay otra, ¿no? Entonces la prueban, funciona, está en una película y se perpetúa esa imagen. Una amistad como la de Tony y Bilal, por ejemplo, no es lo habitual entre dos etnias como la marroquí o la gitana. ¿Existe? Sí, pero no es la habitual. Y nosotros decidimos ponerla en el centro. Pues esto es un poco, son un poco algunas de las cosas que a nivel político creo que operan dentro de esta obra cinematográfica. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos gustaría dar voz a las personas que estáis en la sala, que habéis visto la película y que os apetezca preguntar o consultar o poner en valor o cualquier otro pensamiento, idea que tengáis en la cabeza sin problema. Ya habéis visto, Guillermo es una persona accesible y encantada de estar aquí compartiendo este tiempo con nosotros. Tenemos además una persona, Paula, por favor. Tenemos una persona. Lo que más me ha llamado la atención es el montaje, porque permite apreciar todas esas características que habéis nombrado, y además, pues. Póngase usted el micro, que se le oiga mejor. Otras que hemos podido apreciar cada uno de los espectadores. No se oye. Abajo, hay que encenderlo abajo. ¿Vale?
A ver, hable usted ahora. No. Así. Mira. Compañera, mira, abajo. Cógete. ¿Este funciona? ¿Este funciona? Ahora, hable usted ahora. Más cerca. No. Me ha permitido apreciar todo lo que Parece que ahora sí. Ahora sí, gracias. Y además, pues muchas más cosas que cada uno de nosotros habrá apreciado, porque cada uno de nosotros tiene su mirada, sus emociones, y depende de eso lo que hemos apreciado. Pero de todas maneras me ha parecido una película magnífica y valiente, sobre todo muy valiente, porque no se ve esto. De vez en cuando en algún periódico sale algo de que habla de la Cañada Real, pero totalmente parcial. Y bueno, esta película me ha gustado mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Me ha interesado mucho lo que dice sobre el montaje, porque es verdad que normalmente el montaje se valora cuando las películas son espectaculares, llenas de planos, llenas de acción, llenas de movimiento, ¿no? Y aquí el montaje ha sido extremadamente fino y político, en el sentido de que no nos interesaba mostrarnos a nosotros, sino más dejar que la realidad se desplegara ante nosotros gracias a los cortes. Cortes elegidos en momentos donde no había terminado una acción. Es decir, o había terminado la acción, pero había algo más que contar, algo más sutil, ¿no? Y estar cerca de los personajes. No nos interesa el montaje que genera un ritmo trepidante que nos mantiene enganchados. Pensamos que hay algo mucho más fuerte, que nos engancha mucho más a la vida y a la película, que es la tensión que genera el no corte. Es decir, hay planos donde no hay ningún corte, donde es la vida tal cual es, y genera, esto lo decía Tarkovsky, ¿no? Genera una presión del tiempo, él lo llamaba así, la presión del tiempo. Es decir, cuando un plano aguanta, resiste, y en el espectador, que está acostumbrado además a que haya cortes, bueno, toca ya cortar, pues no, en el subconsciente del espectador está metido ese corte, y ese corte no llega. Entonces, al no llegar, genera una tensión y una cercanía mayor también con el personaje, ¿no? Por supuesto, hay que elegir también cuándo cortar y cuando ya se ha acabado la materia, ¿no? Ya se ha terminado y tenemos que pasar a lo siguiente. Pero el montaje que hizo Victoria Lammers, que es amiga también y trabajamos juntos desde mi primera película, eso es un placer, trabajar con los amigos, ¿no? Porque compartes la vida y la vida es el cine también, ¿no? Y con ella hablábamos mucho de no intentar ir y volver a los planos, es decir, aparece un plano medio de alguien, un plano corto, cortamos a otro y no volvemos a ese corto como se haría en televisión, sino que esperamos a que ese plano agote todas sus posibilidades y pasamos al otro. Y así vamos construyendo una película que casi, no sé, como que va transitando por las vidas de estas personas, pero no la quiere fragmentar tanto, ¿no? Y luego, por supuesto, el trabajo con los actores naturales, que no son profesionales, lleva que tenemos un problema que también es una virtud. Es decir, no hay raccord muchas veces, no hay una continuidad, las tomas no son las mismas, no dicen exactamente lo mismo, ¿no? Pero eso nos ofrece muchas posibilidades. Nos ofrece la posibilidad de encontrar particularidades y cosas nuevas que no habíamos pensado, ¿no? Y Vicky ha estado muy, muy, muy ojo a visor a esas cosas y ha conseguido que las interpretaciones de los personajes se eleven a un nivel, pues yo creo, muy alto, ¿no? Y eso también es gracias al montaje. Y me alegro muchísimo que usted vea eso y sea capaz de ver
el potencial del montaje en una película que el montaje no está gritando, hey, estoy aquí, tengo mucho músculo, he hecho muchos cortes, hemos hecho virguerías. No, la virguería está en la espera. Encontrar el famoso punto de corte, que un plano tiene muchos. Pues muchas gracias a vosotros y a todo el montaje y a todos los que han intervenido en hacer la película, y nada, que tengáis mucho éxito y que sigáis haciendo películas interesantes, sea del tema que Muchas gracias. Ese es el éxito, seguir haciendo películas. Tenemos Gracias. allí otra voz. Hay dos. Por allí, una, tres. ahí, ¿Vamos tres. anotando? Sí. Recogemos varias. ¿Qué hay? Buenos días. Mi más cordial enhorabuena por el trabajo actoral. He flipado, porque como decía Hitchcock, ni niños ni animales, pues tú lo llenas de niños y animales y están geniales todos. Pero yo quiero hablar solo... Hay otra cosa que decía Hitchcock, que era, le preguntaban, ¿por qué sus actores están tan bien en las películas? Y él decía, es muy sencillo, les pago. Cobran. Cobran. Claro, son profesionales, quiero decir. Él se refería a que son profesionales y les paga. Aquí también les hemos pagado, ¿eh? Aquí no había, pero no son profesionales. Los niños, el actor el Tonino, es increíble. Bueno, todos. Pero yo quería hablar de un tema, solo de un tema. Cuando pasa la Guardia Civil, la jefa dice, estos nos necesitan. ¡Qué puta verdad! Porque en Madrid tenemos Valdemín Gómez, la Cañada Real. En cada ciudad del mundo occidental hay un gueto donde la gente que cae en la desgracia de ser drogadicta acude allí en esas condiciones tan chungas, que tampoco lo has querido hacer un reportaje espectacular de esa locura, ¿no? Pero cuando dice estos nos necesitan, entendiendo la Guardia Civil como el sistema político que gobierna cualquier país occidental, no la policía en sí, sino la Guardia Civil en este caso. Cuando la jefa dice eso, tan segura está que son intocables. Y yo digo, ¿pero por qué? Yo conocí la Canalla Real, había mucho marroquí, sí, no vi gitanos, por suerte, y no me interesa para nada el mundo de la droga. Fue otra faceta, ¿no? Que hay gente que vive allí muy bien, o sea, que se monta su casa, que tiene su manera de vivir. Pero es eso. ¿Cuándo se te ocurrió que ella dijera, estos nos necesitan? Bueno, es un momento en el guión en el que queríamos que los valores, es un momento muy western, ¿no? Muy fordiano también, ¿no? En el que el héroe, o ese personaje como es el abuelo de Tony, que es el que encarna los valores que la familia defiende y tal, se enfrenta al antagonista, que se supone que es pues esta matriarca que opera ilegalmente, ¿no? Y en realidad lo que queríamos es que acabaran siendo lo mismo, porque son la misma cosa. Frente al otro, frente a esos payos, a esos mengues, los mengues son los demonios del cuento de la abuela, que es una palabra que también se dice mengue en algunas comunidades, pero también es bengues, y son espíritus, son fantasmas en el caló. Pero los calós llaman benguis a los policías también, que vienen los benguis, ¿no? Y bueno, hay algo de el otro, por resumirlo en una palabra, ¿no? Ese es el otro que nos oprime, el otro que nos discrimina. No olvidemos que estamos en un país donde los reyes católicos quisieron homogeneizar ese estado protocapitalista, ¿no? Donde no cabía una alternativa a lo feudal. Es decir, el pueblo gitano no era querido. Después de unos, creo que 70 años desde que entraron a España, se entendió que no querían tener a los gitanos aquí porque eran un pueblo que ofrecía una manera de vivir alternativa a lo que se quería instaurar como hegemónico, ¿no? Incluso, el pueblo judío también fue expulsado de este país. Entonces, tenemos esa lacra en este país. Y Paqui y Chule son dos personajes que, pese a en la película ser antagónicos, en el fondo, en ese momento, se dan cuenta, saben, se confiesan que son la misma cosa. Al final solo vamos a quedar nosotros. Hablan del nosotros. Y es muy bonito porque al final
Es una reconciliación entre dos valores distintos. Chule no quiere alejar a su hijo de la criminalidad y de la ilegalidad que rodea al barrio, pero él tampoco está completamente limpio de todo eso, ¿no? Es como un John Wayne en El hombre que mató a Liberty Balance, ¿no? En el fondo hay algo ahí dentro de él que es un forajido, ¿no? Y entonces, bueno, ese momento, ¿qué es lo que nos une muchas veces? Tener un enemigo común, tener un opresor común. Entonces, bueno, de ahí sale esa frase del guión. También es una frase que explica un poco las condiciones, lo que acaba usted de decir, ¿no? Es decir, siempre necesitamos barrer debajo de la alfombra, y la cañada es esa alfombra debajo de la cual pues, se barre todo eso. Porque no interesa tener en el centro de Madrid, el Madrid del cup of café con leche, no les interesa tener a esa gente, ¿no? Pero sabemos que esa gente existe y no tiene una solución habitacional. Sabemos que esa gente existe, va a la cárcel, pero no hay una solución sistémica para erradicar ese problema. Paqui aprendió a vender droga con 9 años y es lo único que sabe hacer en su vida. Lo único. Porque su madre también es lo único que sabía hacer en su vida. Entonces, la pregunta ¿es culpa de ellos? ¿Porque no quieren estudiar? ¿Porque no quieren integrarse? Yo pienso que es una responsabilidad social, y la responsabilidad social la suele tener quien tiene el privilegio. Quien tiene el privilegio de ser culto, de haber estudiado, de haber tenido acceso a muchas cosas y poder, pues bueno, darle a la sociedad que es más vulnerable herramientas que no tienen, en vez de demonizarlos y decirles qué vagos son, pinchan la luz, no quieren pagar, viven de mis impuestos, que es, bueno, pues el resultado de una grandísima demagogia que sabemos que existe. Hay una cosa que me venía a la cabeza. Claro, la relación es el chaval y el abuelo, pero el padre pasa desapercibido en toda la película, ni habla. Lo has hecho adrede, has puesto a las mujeres como más... No, hay una frase que me acuerdo una amiga andaluza que decía sobre... es un pana, ¿no? Es un pana. Es verdad que el padre de Tony es un pana, pero en realidad lo que es un adolescente. Eso es lo que pasa. Es que son tan jóvenes, y eso sí que queríamos mostrarlo, porque la educación se lleva a cabo muchas veces por parte de los abuelos. Y son padres tan jóvenes que no tienen recursos para ser lo que nosotros entendemos como padres, ¿no? Muchas veces pues, están a otra cosa, y es normal. Está ir al bar, estar con los amigos en el bar y a vivir la vida, ¿no? Entonces hay algo ahí en esos matrimonios jóvenes, con hijos jóvenes, que sí que es verdad que, bueno, yo no lo juzgo, pero la conclusión es esa. Veo muchos padres que no tienen una solidez que traer a la familia muchas veces, ¿no? Y en este caso, por otro lado, también lo que yo he observado, y esto es así, es que en la comunidad de La Cañada, con quien yo más he tenido que hablar para que se hagan las cosas, son con las mujeres. Si Paqui está vendiendo droga, que es lo que hace ella en la realidad, su marido no hace nada. Nada. Y muchas veces vemos cómo están ahí bebiendo y no haciendo nada. Y las mujeres haciendo trabajo. Es una sociedad machista, pero no estoy hablando de que la comunidad gitana sea una sociedad machista, porque de alguna forma es un reflejo de lo que muchas veces pasa también. Yo, por ejemplo, cuando estuve en todo este territorio de los desahucios, en los afectados a la vivienda, cuando estaba haciendo mi película, una cosa que observé en las reuniones de vivienda de barrio es que los hombres no iban a esas reuniones. Los hombres estaban en casa solos, cargando con la culpa de una sociedad que les hace pensar que son ellos los responsables de sacar adelante la familia. No pueden porque tienen impotencia, en el sentido de no pueden porque no tienen recursos, capacidades, fuerza, y se quedan en casa. ¿Y quiénes iban a esas reuniones de barrio a decir estoy en un proceso de desahucio, necesito ayuda, compañeros? Las mujeres. Y ahí yo, por supuesto, como hombre también, he querido consagrar lo que he visto, no lo que me he inventado ni he romantizado. Pero es que eso pasa no solo en la comunidad gitana. No, mi interés no era hablar de la comunidad gitana como una comunidad machista. Yo no soy nadie para decir eso cuando vengo de una sociedad que es absolutamente machista. Exacto.
exacto, estoy de acuerdo con usted. No, yo ahora como estoy aquí hablando, pues para aclararlo. Sí. Sí. Tenemos mucho que aprender los hombres de las mujeres en ese sentido, a saber luchar, que la lucha no es solo estar fuerte y tirar para adelante. Tenemos allí una pregunta, Pablo. Buenas otra vez. Hola. Quería, no sé si una pregunta en sí, pero sobre todo hablar de el enfoque que has hecho en la unidad de la comunidad frente a la adversidad, que lo has remarcado ahora mismo, que ¿cómo cree que la sociedad en general actualmente puede aprender de un valor como la comunidad contra la adversidad? Creo que estamos asistiendo al fin de la comunidad. Es una película sobre el final de la comunidad. Sin duda se ha instaurado como estructura hegemónica el individualismo, ya sea, estábamos hablando de neoliberalismo, y bueno, hablamos también de capitalismo, que son dos cosas distintas, pero que, bueno, tienen consecuencias similares también. Es decir, estamos hablando de un mundo en el que nos estructuramos, vivimos en vertical, ¿no? En grandes condominios, en celdas más o menos confortables, a veces deprimentes, a veces pisazos. Pero en esas casas suele haber, pues eso, una familia nuclear con unos electrodomésticos, una hipoteca. Es una forma de control. Es una forma de control. En esta sociedad, en esta manera de vivir, la comunidad, bueno, se disgrega, ¿no? Existen las comunidades de vecinos, pero bueno, salvo los casos de cooperativas de vivienda, que son geniales, en general lo que veo es que, bueno, pues vivimos completamente atomizados, ¿no? Yo como español, europeo, cuando veo a mis amigos y amigas de otros países, de otros lugares del mundo, donde ellos viven más en comunidad y llegan aquí, a un país además, dentro de Europa, extremadamente sociable, porque hay sitios mucho peores, sienten un choque profundo con el individualismo, con la sensación de que, bueno, estamos en nuestra casa, nos podemos poner malos y no existe esa red de cuidados que vaya más allá de tu pareja o, no sé, de los familiares cercanos que puedas tener en la ciudad, que en mi caso, por ejemplo, yo no tengo a mi familia aquí en la ciudad. Entonces, bueno, sin querer romantizar la idea de comunidad que hay en la Cañada Real, sin embargo, creo que es un valor positivo a tener en cuenta. Es decir, estos niños crecen con un reparto de los cuidados, ¿no? Y esto me remite a la teoría feminista también, es decir, incluso la teoría que establece que hay otras realidades posibles o alternativas posibles al matrimonio tradicional, ¿no? Y al reparto de los cuidados. Pues en este caso los niños crecen con su abuela en esa casa, con su bisabuela en esa casa, con su primo en esa casa, con la tía y con el tío en la otra. Esos son sus amigos. Y crecen y cuando el padre no está, lo cuidan los otros, ¿no? Entonces, eso es algo muy positivo, yo creo. Y eso es algo que se ha perdido también. En los pueblos, evidentemente, existía más. En la ciudad es un entorno, bueno, la ciudad es el territorio de acción, ¿no? del capitalismo, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese sentido sí, la película quería hablar de la comunidad, mucho. Me alegro que lo hayas percibido, la verdad. Hola, buenas. Buenas. Lo primero sería felicitarle por la película y también agradecerle porque es poco común escuchar a un cineasta hablar con tanta elocuencia sobre cine y defender su película así. Y bien, yo quería establecer un paralelismo, como has dicho, con Historias de Buen Valle, de Guérin, que bueno, en este caso se acerca al barrio marginal de Barcelona de Valbona, situado en la Cañada Real. Y bueno, en el cine de Guérin y Mecas hay algo muy mágico que es ver la vida misma en las imágenes que estás viendo. Es como grabar un fragmento de la misma realidad y trasladar al cine. Tú has mencionado antes que esta película no habría sido posible sin la ficción, que la ficción fue la que te llevó a como encauzar el camino y hacer tu película. Y bien, en cuanto a eso me gustaría saber si no tenías miedo o dónde estableces la delgada línea entre esta fascinación por la vida misma que nos rodea
o que tu película podía revelar como ese artificio que estás grabando, ¿me entiendes? Y también en cuanto a lo que has dicho de que todo cine es una manifestación política, que yo pienso igual, ¿no tenías miedo de que esta gran empatía de haber trabajado con estos niños, de haber trabajado con esta gente, se pudiese manifestar de alguna manera en la película con cierta condescendencia o paternalismo hacia lo que filmas? Muchas gracias. Gracias. La verdad que no. La verdad que no tenía... O sea, al principio tenía miedo. Y dejé de tener miedo cuando me llené de mierda hasta arriba. Es decir, cuando me llené de barro hasta arriba. Cuando estaba allí y ellos vieron lo complicado y las dificultades a las que yo estaba sometido para hacer una película en un entorno así. En el entorno más caótico, más anárquico, más poco jerárquico que he conocido nunca, cuando el cine, por muy alternativo que sea el modelo, necesita un cierto orden o jerarquía. Entonces, en el momento en el que estoy palmando mucho para hacer esa película, la gente se dio cuenta del esfuerzo. Y fue algo bonito, porque ellos veían como una persona que viene de fuera está haciendo más de lo que ellos podrían hacer por hacer esta película y levantarla, una película sobre ellos, ¿no? Entonces, ahí hay algo como en el esfuerzo y que te limpia sin quererlo, ¿sabes? Y luego, por supuesto, sentirme lo más libre posible, sentirme lo menos coartado, incluso por mi propia culpabilidad blanca, es lo que realmente, y lo que os decía antes, o sea, ser lo más fiel posible a mi visión. Yo no he querido contar lo que ellos querían que se contara, porque hay tantas versiones que yo no puedo llover a gusto de todos. Yo observo, yo vivo y soy lo más honesto posible con lo que yo he visto y confío en mí. Y con esa clarividencia que puedo llegar a tener, ofrezco algo que es transparente. No, porque no hay un intento de confundir cuando yo tengo dudas sobre algo. Es decir, cuando tengo dudas sobre algo, no confundo para que no se oculte mi duda. Es decir, te muestro la duda, te muestro la complejidad y la contradicción. La película es un choque de trenes entre los valores que promulga Chule, el abuelo de Tony, es decir, quedémonos aquí, esta es nuestra forma de vivir, el arraigo, que yo le creo y lo quiero y lo adoro y lo admiro. Pero cuando su hija le dice, ya, pai, pero es que mis hijos no pueden crecer aquí sin luz, sin agua, hace frío, hay que escolarizar. Tiene toda la razón, la creo, la respeto, la admiro. Los pongo juntos a dialogar y eso es la vida. Yo no tengo una respuesta para eso. No tengo una respuesta para cuál es la mejor de las dos cosas. Y lo digo abiertamente y honestamente. Y en esa vulnerabilidad mía también hay algo que no se puede, que no tiene fisuras. Es decir, mira, un ejemplo muy claro es cuando Uda, la lideresa de barrio que hay allí más importante, ¿no? Una mujer que está haciendo la lucha por reconocer el barrio y todo esto, ella le daba mucho miedo al principio, sin conocerme, de que yo, pues, se dio cuenta de que yo estaba observando el mundo de la droga también. Y ellos no querían mostrar nunca el mundo de las drogas, porque claro, como normalmente las imágenes que se ven en la televisión son siempre de ese mundo, la gente que son albañiles, chatarreros, electricistas, mecánicos que viven allí y que nada tienen que ver con el crimen, dicen ya, pero es que mi barrio también es mi barrio, el que yo vivo, y no eso. Entonces, pues desde dentro muchas veces se quiere solo mostrar lo otro. Y yo, no, porque yo veía las dos cosas. Entonces, mi interés está en cómo se relacionan y por qué hemos llegado hasta este punto. O sea, yo lo que quiero mostrar es que la droga existe, está ahí, pero es que en realidad Paqui es una víctima, no es un victimario. ¿Me explico? Entonces, al poner eso y ofrecerlo de una manera desnuda, Juda, por ejemplo, cuando vio la película me dijo, Guillermo, creo que es la primera vez que me siento orgullosa de esa parte de mi barrio que nunca he querido mostrar. Y yo le decía, claro, Juda, porque cuando estamos desnudos, nadie nos puede hacer daño. Entonces me interesa el cine que se abre en canal, que nos abre en canal, ¿no? Que nos pone frente a nosotros mismos tal cual somos. En esa vulnerabilidad no hay fisuras, no hay ni romanticismo,
ni miserabilismo, ¿no? Es decir, yo quiero mirar desde aquí, no quiero mirar ni desde arriba ni desde abajo, porque sabemos todo lo que hay. Pero quiero mirar, ¿no? Y creo que acercarse a la vida es eso. Y el cine que se acerca a la vida es un cine que no juzga, que no se cree Dios. Esas son mis herramientas. Y luego pasármelo muy bien. Hacer amigos, reírnos de todos, de nosotros mismos y mostrarnos tal y como somos. Y si somos chabacanos, no pasa nada, es un lenguaje más, ¿no? Y si no sabemos hablar español, o sea, no sabemos hablar castellano correctamente y es una mezcla entre otros idiomas, chicos, hablad como habláis en casa. No me intentes hacer la palabra porque tienes a 70 payos delante de ti grabándote y me cambies la manera de hablar, ¿no? Seamos como somos. Cuando somos como somos, el espectador lo siente. No nos gusta que nos mientan. Nos gusta que nos digan la verdad. Entonces ahí es cuando yo consigo que espectadores desconocidos conecten con esas personas y no las juzguen. Y no se vayan de la película diciendo, sí, todo muy bonito, pero luego tienen un BMW en casa. Ya, pero es que ese BMW es de tercera mano, les ha costado 400 euros y se cae a cachos. ¿Vale? Entonces, bueno, hay muchos tipos de demagogia y a lo mejor esta es una que no quiere ser demagogia. No lo sé si me explico, si se entiende el dilema, ¿no? Sí, buenos días. Felicidades por la película, me ha gustado mucho y me ha parecido increíble la labor del guión con el tema del lenguaje caló, es para irse a una obra de filología para profundizar más en la película. Luego también quería preguntarle, cuando ha dicho antes que el Festival de Cannes era el más importante, yo a veces cuando veo los cines cualificados, las salas cualificadas y veo muchas películas con premios, me pierdo un poco porque no sé cómo valorar todo ese laberinto de premios, de festivales. ¿Qué nos puede decir al respecto? Muchas gracias. Bueno, me interesa mucho su primera intervención porque efectivamente desde un punto de vista casi pasoliniano hay un interés profundo por la particularidad del lenguaje. Me interesa mucho la palabra, con todas sus imperfecciones, ¿no? Y sus rupturas también, ¿no? Entonces, bueno, quisimos siempre preservar ese habla que tiene la gente de Cañada, que tampoco es caló, es una mezcla entre caló castellano con un acento que es el de los gitanos de Extremadura, de la gente de Extremadura o de Portugal, ¿no? Y luego respecto a los festivales, pues bueno, hay muchos. Hay una lista que es los festivales de cine clase A, que están marcados así por una federación de asociaciones de festivales, etcétera. Y pues en primer lugar siempre está el Festival de Cannes, que tiene la sección oficial, luego tiene las secciones paralelas como la Semana de la Crítica o la Quincena de Realizadores. Luego pues eso está Venecia, Berlín, Berlinale, está Locarno, Sundance y alguno más, Rotterdam, etcétera, ¿no? Esos son como los, no sé, festivales principales de cine de autor donde, bueno, pues de alguna forma es muy complicado entrar. Entonces, normalmente pues todos los cineastas del mundo, todos los productores del mundo quieren que su película esté en Cannes porque se presenta en el mercado de cine más importante del mundo y le ofrece más oportunidades a la película para que sea comercializada, porque al final esto es una industria. Entonces, bueno, los festivales te eligen. En el caso del cortometraje, por ejemplo, no sé cuántos cortometrajes se enviaron al Festival de Cannes, a lo mejor 4.000 o lo que fuera, escogen a 15 para la sección oficial. Y ahí estuvo Aunque es de noche, 15, 12, 15, no sé si 10 o 12 o algo así. Y ahí estuvo Aunque es de noche, el corto que hicimos en Cañada. Luego, en la Semana de la Crítica, por ejemplo, que es donde estuvo la película, es la sección que es para primeras películas, es decir, son primeros directores, o sea, gente que hace su primera película de ficción. Entonces ellos, pues, de todas las solicitudes que hay, pues cogen a 7 películas de todo el mundo, ¿no? Y ahí estuvo Ciudad sin sueño. Entonces, bueno, para nosotros el estar ahí es un grandísimo reconocimiento porque el jurado o la comisión de selección puede ser de lo más variopinta y pueden jugar distintos factores, etcétera, etcétera, pero al final lo que está claro es que dices, bueno, pues la película ha funcionado dentro de un grupo muy grande de películas, ¿no? Y luego, una vez que estás en el festival, de todas esas selección que se ha hecho, se premian algunas incluso, ¿no? Entonces, pues, en este caso, a nosotros nos premiaron con el premio a Mejor Guión de la Semana de la Crítica.
Gracias. Tenemos otra pregunta, ¿verdad? Sí. Buenas tardes, lo primero de todo. Simplemente quería como hablar de lo que me ha transmitido la película. Me parece una cosa muy pura, pureza en su máximo esplendor, básicamente. Y me gusta mucho la representación que ha hecho de una realidad que la gente no quiere ver, que simplemente se basa en prejuicios y en lo que tú dices, en focalizarlo todo desde un punto negativo, desde un punto desprestigioso. Y creo que tiene como mucho arte y mucho valor lo que ha representado a través de esta película, que lo podemos palpar todos desde nuestra propia sensibilidad. Me parece preciosa, no sé, y bueno, ya como pregunta sin que te quería hacer, era básicamente, al final lo que se está representando en la película, sí, está todo guionizado de alguna forma, ¿no? Pero al final la misma realidad, ¿no? Lo que se está representando, la realidad misma de ellos, ¿no? Sí. Sí, a ver, el proceso del guión fue construirlo a través de un proceso de observación de un par de años o 3, que continuó luego con el casting y todo esto, de la realidad, ¿no? Y de cuáles son los problemas, los asuntos sociopolíticos que atraviesan esa realidad. Nosotros elaboramos esa realidad, reelaboramos, resignificamos esa realidad a nuestra merced con nuestras herramientas de ficción. Pero todo está inspirado en cosas que he visto, o que han pasado, o que podrían pasar, ¿no? Pero de nuevo, no sé, los pájaros volando, o sea, yo no los he visto allí. Yo sé que una vez un niño me contó que un día vio un papagayo tropical en un olivo. Y me pareció una imagen realmente potente. Y yo trabajo a partir de las imágenes, ¿no? Y dije, esto me parece cinematográfico. ¿Por qué? ¿Por qué hay un papagayo en un olivo, en el olivar? Bueno, pues porque había tráfico de animales exóticos y en un día, en una redada o en una escapada, se escaparon y de repente se crea esa imagen, que es una imagen insólita, distinta a lo habitual. Y a mí eso es lo que me interesa, lo que es distinto a lo habitual. Entonces, a partir de esa imagen construí gran parte de la película y del corto. A partir de esa imagen, ¿no? Entonces, bueno, eso podría haber pasado así. Yo lo he hecho, he creado un momento mágico, un momento poético en el que de alguna forma pues vosotros podéis elegir qué significa, ¿no? Yo siempre pensé que mi corto, aunque es de noche, partía de una imagen que era la de un niño que reclama su infancia mientras ésta se escapa volando en la noche. Esa era la imagen. Entonces, bueno, una realidad, sí, es una realidad, pero también es mi manera de verlo, ¿no? Y cuanto más libre me siento para poder reelaborar esa realidad a merced, poder jugar con los actores, que nos riamos y digan, pero si esto yo no lo haría nunca, yo, pues venga, vamos a hacerlo, ¿no? En ese juego creo que ahí está el cine, y el cine con libertad, ¿no? O sea, de nuevo, he intentado no estar atado a, oh, pero esto no es real. ¿Qué es real? ¿Qué es real? Está aquí y aquí la realidad. Ya está, ¿no? Y permitir que ellos mismos se vean en sus cuerpos y en su espacio, en su paisaje, pero realmente en una vida distinta, eso es algo mágico que solo puede hacer el cine. Y tiene algo de profundamente político, me parece a mí. Porque es proyectarse. Como se proyecta una imagen en una pantalla, pues Morin, ¿no? Decía, estaba este libro, que lo repito siempre porque además fue un libro que me recomendó Mar en sus clases, que es El cine del hombre imaginario, en el que hay no me acuerdo cuántas proyecciones había, pero eran como 2 o 3 proyecciones, ¿no? Está la de, bueno, quizás mejor explícalo tú, que eres la profe. Es verdad que Edgar Morin decía que había 3 posibles identificaciones, una con los personajes, otra con la propia escritura, con el guión, y otra con la manera en la que tiene que intervenir o interviene el montaje, ¿no? Esas son las proyecciones de las que hablaba Edgar Morin. Claro. Y luego había una proyección mágica que era la cosa física que hablaba él, de que en el fondo el cine es una máquina que proyecta luces y sombras sobre una pantalla. Es decir, si vosotros fuerais alienígenas, no conocierais nada de este mundo, no reconoceríais ninguna de las imágenes, no reconoceríais como formas esas luces y sombras que se proyectan. O sea, hay algo mágico, hipnótico en eso ya. Efectivamente, ¿no? Que solamente una película existe solamente cuando el espectador la ve. Exacto, exacto. Y luego, claro, cómo el espectador también se proyecta a sí mismo sobre, una vez que ha reconocido que hay unos personajes, que hay un niño, pues entonces cómo nos proyectamos sobre ese niño, nosotros mismos, nuestras propias vidas, ¿no?
Y claro, esto es todo un juego, esto es un juego mágico, entonces que ellos se proyecten en otra vida es algo que realmente nosotros queríamos tener allí, porque es algo político, porque realmente no hay una proyección de futuro. La gente engañada real, como en todos los entornos de este tipo, ya sea aquí en Río de Janeiro, en Nairobi, la gente no se proyecta en el futuro. Y esa es la cosa más terrible que una sociedad puede hacer con un individuo, porque elimina cualquier tipo de posibilidad. Pero es casi mentoring también, de alguna manera, lo que habéis hecho. O sea, no habéis hecho mentoring, pero una herramienta que funciona muy bien para trabajar con grupos muy vulnerables es ponerse en contacto con personas, pues, un cineasta, un guionista, es decir, con personas que salen de su entorno inmediato. Porque si yo lo único que veo a mi alrededor es que mi madre vende droga, porque mi abuela vendía droga, porque mi padre está en la cárcel, yo no me proyecto mentalmente en otro universo, ¿no? No tengo la capacidad de proyectar que otro universo existe. Y también ahí está, desde la perspectiva más micro, el tender la mano desde la postura del privilegio del cineasta o del guionista, ¿no? O de las personas que forman parte del set de la película, de que, bueno, pues abrirles la mente al universo de posibilidades que existen, aún viviendo en un espacio tan vulnerable, porque la verdad que es un espacio muy, muy vulnerable dentro de Madrid, de España en general, que otra realidad es posible, no solamente porque te vayas a un piso de vivienda social, sino que también tú mismo tienes las herramientas, ¿no?, para quedar nominado a un Goya, por ejemplo, como actor de revelación, ¿no? Revelación. Actor revelación. Entonces yo creo que eso es muy importante también de cara a transmitirles a las personas, no solamente está como el doble plano del espacio, ¿no?, desde la perspectiva sociológica, desde la perspectiva de la historia del cine, habéis hablado de 3 planos, desde la perspectiva sociológica está como el plano de las personas, ¿no?, esta comunidad, y también el plano del espacio, ¿no? Entonces yo creo que dignifica la película tanto el espacio, aún siendo una mirada honesta, que no cae en un romanticismo y reconoce que hay droga y problemas, pero que también da dignidad a las personas y les transmite algo, ¿no?, directamente. Yo quería compartir también, aprovecho, contigo que yo vivo en una zona que está entre una zona de Madrid, que está entre un barrio muy acomodado, muy acomodado, con muchos recursos, uno de los más caros de Madrid, y otro que es una unidad de Ralojo, que es como, no es la Cañada, no, pero sí que parece que han arrancado los balcones de todos, o sea, parece una zona de guerra a veces, porque visualmente es como un contraste muy fuerte, y además hay una calle que marca como una frontera urbana clara, y yo vivo así en una zona intermedia, y entonces los que viven un poquito hacia la zona más acomodada, de forma repetitiva ya escucho que la calle que corta entre una zona y otra es la frontera entre el bien y el mal. Y entonces esta asociación, y cuando hacéis los planos entre Madrid al fondo, que es la Gavia, ¿no?, o sea, es el Pau de Vallecas, y le dais belleza a la Cañada a través de los colores y a través de esta comunidad que existe, yo me alegro, porque rompe un poco esta imagen que creo que en la sociedad predomina, de que los pobres son el infierno y los ricos son el bien, ¿no?, de alguna manera, que yo he escuchado de forma repetitiva en mis vecinos y que encuentro también en tu película. Y aunque hay escenas cuando están en la carretera, hay muchos fuegos, parece esto el infierno, un poquito, pero luego todo el juego de colores, pues está esto que decías también de combinar el infierno con el paraíso, ¿no?, si queremos decirlo así, desde una forma poética, que no es realista, que me quedo con la... Entonces, poner sobre la mesa la complejidad de la realidad social, ¿no?, que creo que también es un logro. Bueno, en realidad el cuento de la abuela es el cuento El paraíso gitano, se llama. Claro. Está elaborado de un cuento de los gitanos de Europa del Este, que leí en una colección en una recopilación de cuentos y tal, que se llamaba El paraíso gitano, que lo adapté a mi voluntad y tal. Muy interesante lo del paraíso y el infierno. Teníamos una pregunta por allí, ¿verdad? Sí. Hola, buenas. Bueno,
Sí, no, luego ya le pasamos a ella, perdona. No, bueno, quería primero agradecerte esta labor de visibilizar a un pueblo como es La Cañada, no un pueblo marcado por prejuicios. Y también, bueno, habéis hablado antes de esto de que la sociedad necesita un lugar donde meter a esta gente marginada que les sobra, pero también es verdad que se está haciendo una labor de derribo de todas esas casas, porque hay que meter a la gente en un sitio donde no estorbe, pero ahí estorba ya. Entonces, bueno, también has hablado has hablado de Juda, ¿no? De esta mujer de Tabadol. Yo quería preguntar, o bueno, que se comentara un poco, nosotros como población, como gente privilegiada, ¿qué podemos hacer al respecto, ¿no? En plan, porque yo, bueno, conozco iniciativas como Cañada se queda y la marcha que se hizo hace poco, ¿no? Y me gustaría, pues, como se ha dado tanta visibilidad con esta película, que esto sirviese como impulso para en un futuro que pudiésemos hacer algo para cambiar esa situación, ¿no? Y no simplemente pues ser conscientes de esa situación, pero pues poder... Pues bueno, a través de las redes sociales, a través de la acción social, sobre todo a través de las redes, se puede seguir hablando del tema. Es decir, cuanto más hablemos del tema, más presión existirá para las personas que ocupan puestos de responsabilidad y con posibilidades de cambiar algo realmente, al hacer así, con firmar algo, al establecer una normativa. Porque ahí hubo un pacto en el 2011 de realojo, no de realojo, un pacto para devolver a La Cañada las infraestructuras necesarias para unas condiciones de vida dignas, ¿no? Y hay muchas cosas que no se está cumpliendo. Hay una carta del Consejo de Europa al Estado español donde se declara que hay una violación de los derechos humanos en Cañada Real y que insta al Estado español a devolver de manera inmediata el suministro eléctrico. Esa carta es del año pasado. La consiguieron, eso lo crearon un grupo de abogados del CAES que dedican su tiempo a, de manera voluntaria, trabajar para esta gente que no tiene recursos para pagar un abogado, ¿no? Y consiguieron, pues, aparte de parar muchos desahucios, no solo en Cañada, sino en otros sitios de Madrid, generar este aviso por parte del Consejo de Europa, ¿no? Que es muy fuerte. Esa carta ha sido ignorada prácticamente, está siendo ignorada, ¿no? Entonces, a nivel, pues, como sociedad, mira, nosotros lo que sí, por ejemplo, hacemos es, nosotros tenemos unas redes sociales de la peli, no sé si aparecen aquí en el... No, me parece. Tenemos unas redes sociales que se llama Ciudad Sin Sueño Película en el Instagram, que pues pedimos siempre a nuestros espectadores que si les parece oportuno, pues que sigan, le den a seguir y que compartan en las redes que esta película hay que verla, que esta película hay que acompañarla, que esta película tiene que estar viva, tiene que estar en los cines, tiene que verse, ¿no? Vean esta película, porque la recomendamos por esto, por esto, por esto. Eso a nosotros nos ayuda a que el mensaje se siga moviendo, ¿no? Pero en realidad es una forma también de colaborar con las asociaciones de barrio, que lo que piden es una visibilidad que no consiguen tener muchas veces, ¿no? Entonces, eso por un lado. Luego es muy complicado, claro, devolverles la luz. Lo que nosotros podemos hacer es presionar a la sociedad. Lo que nosotros podemos hacer es visibilizar todo esto, pero no dejar de hacerlo. O sea, desde que se hizo el cortometraje en el 2023, la realidad es que toda la temática, todo el tema de Cañada Real está presente en los medios de comunicación de manera continua. Y eso para Juda y para la gente de Tabadol y las asociaciones de barrio de allí ha sido un regalo. Es decir, ellas dijeron, tuvimos un pico muy alto en Filomena y cuando la corte de luz, pero luego ha sido un valle de información. Y con la película, con los cortos ha vuelto a estar en el discurso público y se habla del tema. Y para nosotros es nuestro caballo de Troya, ¿no? Nuestra arma, nuestra herramienta. Nosotros cogemos estas películas y las llevamos debajo del brazo a todos nuestros eventos, hablamos de ellas, somos parte de ellas. ¿Me explico? Es una cosa más en toda su lucha. Es una herramienta más. Gracias. Tenemos otra pregunta y vamos a ir terminando el coloquio. Hola. Bueno, lo primero me ha encantado la película, me parece impresionante y quería preguntar cómo es el proceso creativo desde una perspectiva privilegiada quería retratar una cultura
unas costumbres como puede ser el pueblo gitano desde una perspectiva que sea horizontal y que no sea como de una forma paternalista, y además hacerlo con este estilo tan costumbrista que te mete como en la vida de estas personas y que te hace realmente sentir cómo es estar allí y cómo es sufrirlo. Bueno, pues un poco lo que comentaba antes respecto a la curiosidad. La curiosidad tiene algo muy potente, que es un mecanismo, hay un mecanismo psicológico ahí que está muy abierto a lo que desconoce, ¿no? Cuando hay prejuicio no hay tanta curiosidad, porque lo que hay es una especie de intento, ¿no? Tu cerebro, la mente está intentando confirmar prejuicios que tú tenías, porque te los han enseñado, porque los has aprendido, porque te crees que tienes una visión de la vida específica y que has visto mucho mundo y que te crees que has construido una visión del mundo que es la tuya y no haces más que confirmarla continuamente con las evidencias que te da el mundo. Eso es una manera de estar en el mundo, retrógrada. Luego está la de la curiosidad. La curiosidad elimina el cerebro, de repente está en otro estado, es un estado de observación, de escucha, intentando aprender con curiosidad, intentando aprender con ganas, intentando enriquecerse, ¿no? Entonces, yo intento estar ahí. Los prejuicios se me cayeron bastante pronto, pero porque yo ya tengo una educación por los otros trabajos que he hecho, tanto en África como en Groenlandia con la comunidad inuit, como en África está en Namibia, en Nairobi, en diferentes lugares, en el norte de África también. Un día decidí que no iba a volver a filmar en África y que solo iba a África para filmar cosas bonitas, que ya no iba a ir un europeo más a filmar la pobreza en África. Lo decidí después de hacerlo. Me di cuenta de que estaba continuando con una dinámica que no quiero. Entonces me vine a casa a mostrar la pobreza aquí, ¿no? En Groenlandia con la comunidad inuit, en Estados Unidos, en Detroit, con las comunidades afroamericanas que hay allí. Entonces, sí que tengo un bagaje y una educación que todavía sigue creciendo, es decir, que no siento que tenga ya el aprendizaje, pero todo esto me ha enseñado porque siempre me he encontrado, sea cual sea la comunidad, sea cual sea la problemática, sea cual sea el universo, me he encontrado con los mismos tópicos. El rastro de otra gente que vino a representar y lo hizo mal, que suelen ser europeos o blancos del privilegio. Es así. Y hablo de blanco. Me encontraba el rastro, me encontraba el miedo, me encontraba la reivindicación de una identidad. Casi un gritar, tú no me entiendes, ven aquí que te voy a explicar lo que es de verdad esto, ¿no? A veces con rabia, y me he tenido que comer muchos gritos por ser quien soy. Y ahí cuando te gritan, tú lo que tienes que hacer es callarte y escuchar. Pero también con mucho cariño. Ven, chaval, que te veo curioso, te voy a explicar, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que tienes que hacer, yo creo. O sea, quiero decir, pero como en la vida en general con las personas, en una relación de pareja sana, que yo creo que es de lo más complicado, la curiosidad constante, aunque lleves 5 o 10 años o los que sean con alguien, el estado de curiosidad constante hace que redescubras a alguien que evidentemente pues a lo largo de una vida va fluyendo, va cambiando y es una persona nueva, ¿no? La curiosidad, mirar con los ojos abiertos. Yo creo que los grandes cineastas, los grandes maestros son gente que han conservado esa mirada de niño, que es la mirada que todavía tiene todo por aprender, ¿no? Y esas son las herramientas. Es que no hay mucha ciencia más. No es ser mejor o peor, o ser mal, ¿sabes? No hay como una manera de ser. Es estar en un estado de aceptación y de humildad constante. Humildad no como falsa modestia, es decir, yo soy quien soy, yo me lo he currado, a mí nadie me ha puesto un euro en mi cuenta bancaria para hacer de mi familia para hacer nada, ¿sabes? De cine, ni de cortos, ni nada. Yo estaba en la universidad y estaba trabajando, mientras tanto, montando una productora. Es decir, yo también sé lo que me ha costado la vida. No, las dificultades del otro no me convierten a mí en alguien que no ha sufrido nada o que no ha tenido o que tiene todo el privilegio del mundo, ¿no? Yo tengo un gran privilegio, que es la educación que he recibido, el poder haber venido a esta universidad, el poder haber ido al Instituto Puerta Bonita,
el poder haber tenido la educación sentimental y cultural que he tenido en mi familia, porque mis padres, tengo esa ventaja de que ellos pues, fueron curiosos también, ¿no? Pero tampoco, o sea, no lo he tenido fácil, nada fácil en la vida. Entonces no voy como un mojigato, no, es que soy pobrecitos, no, eso es paternalista. Es hablar de tú a tú. Además, la gente lo que le gusta es que les hables de tú a tú. En el fondo, muchas veces estos sitios son tan vulnerables, perdón, son tan vulnerables que ellos mismos se sienten menos. Eso es algo muy fuerte. Se sienten menos a priori. Y cuando te agreden o cuando ves esa violencia es porque se sienten menos. Tony no quiso ir al Festival de Cannes. Tony no quiso ir al Festival de San Sebastián. ¿Por qué? Hubo muchas excusas. La madre decía de todo. No, pero es que me lo van a secuestrar. No, pero es que con los descarrilamientos de trenes que hay. No, pero los ovnis. Y no estoy bromeando, los ovnis. Que si hay muchos ovnis. Bueno, eso es incultura. ¿No? Pues estás lidiando con eso, ¿no? Pero en realidad, lo que le pasa a Tony es que le da vergüenza ir a una mesa como esta, a hablar con otros actores como él, de otras películas, porque se da cuenta que él es menos, que no tiene el nivel cultural, que hay un sesgo muy grande, y ese es el gran abismo que tenemos que resolver. Yo sufro un montón cuando veo estas mesas con Tony, los actores revelación y tal, porque él se queda callado, no habla, por miedo. Y eso es el resultado de ese racismo sistémico que no es de ahora, ni de hace 50 años, ni de hace 100, es de hace siglos en este país, que ha determinado que una cierta comunidad no tenga ningún tipo de acceso a nada. O sea, no hay forma más maquiavélica de racismo que el conseguir que una misma comunidad, ella misma, se excluya. Y eso es lo que está pasando aquí. Es lo que está pasando con esta comunidad. A mí lo que me costó muchísimo es empoderar a la gente para que ellos estuvieran delante de la cámara. Guillermo, yo no sé hablar. Guillermo, yo no me voy a acordar de nada, yo no sé. La frase que me dice mucha gente ahí, pero es que yo no sé. Es que tú sabes mucho, pero yo no sé. Sí, es verdad, no saben tanto de cine. Pero yo quiero saber de ellos, ¿no? Entonces, hay algo como de no negar tu privilegio y coger tu privilegio, ponerlo encima de la mesa y darle la vuelta y darle la forma posible para que lo entiendan y lo puedan coger y lo puedan usar. Ya está. Y tampoco creerte el héroe ni el mesías de nada, porque ahí está, ya la hemos cagado. Es decir, a mí cuando no, tu cine es necesario, el cine de denuncia es importante y tal, no, mi cine no es necesario. Mi cine no es, yo no lo voy a decir nunca, que lo digan otros si quieren, yo nunca lo voy a decir. Mi cine es igual de necesario que una comedia romántica en un piso con 2 chavales en el barrio Salamanca. Ya está, ¿no? Yo hago lo que hago y lo hago porque soy yo y esto es lo que haré. No haré esa comedia romántica muy probablemente en el barrio Salamanca, no me interesa. Pero bueno, eso soy yo, no pienso que lo mío sea mejor, ¿no? Defiendo lo mío, pero acepto lo diverso. Entonces, no sé, es como... No sé, si me preguntas cómo acercarte a estas cosas, es un poco como yo me acerco, no sé si sirve. Con humildad, ¿no? Con humildad. Bueno, humildad. Muchas gracias. No falsa modestia, ¿eh? Que lo que hemos hecho está de puta madre. Muchísimas gracias, Guillermo, por compartir, por ser tu generosidad, por compartir con nosotros tu tiempo, tu película. Te deseamos mucho éxito y a todos ustedes muchas gracias por haber compartido con nosotros la mañana. Gracias. Ay, es que da gusto, por favor. Elisa. Ay, es que bueno. Gracias.